Leyendas de dragones. Los dragones siempre han ejercido una fascinación profunda y universal por la imaginación humana. Estas criaturas míticas aparecen en historias de fantasía, cuentos de hadas y mitologías de diferentes culturas de todo el mundo, desde América hasta Europa, India y China. Sin embargo, los dragones no son una entidad homogénea, sus apariencias, temperamentos y habilidades varían significativamente de un mito a otro. Este capítulo explora los principales tipos de dragones que se encuentran en estos mitos y cuentos de hadas, comenzando con el icónico dragón occidental. El típico dragón occidental, también conocido como dragón europeo, es una figura central en el folclore y la mitología de varias culturas europeas. Esta criatura a menudo se describe como un ser colosal, que se asemeja a un lagarto gigantesco, cubierto de escamas brillantes que varían en color desde el verde esmeralda hasta el rojo fuego. Sus escamas no son solo una defensa natural, sino también una demostración de su poder y majestuosidad, reflejando la luz del sol como una armadura de metal pulido. El dragón exhala fuego por sus fosas nasales, habilidad que le otorga un poder destructivo inconmensurable. Sus alas, a menudo descritas como membranas coriáceas que recuerdan a las de los murciélagos, son enormes y poderosas, capaces de generar fuertes vientos cuando las aletean. En muchas historias, estos dragones tienen cuernos imponentes, que emergen de sus cabezas como coronas demoníacas, simbolizando tanto su antigua sabiduría como su ferocidad. Algunas variantes de estos dragones tienen dos robustas patas delanteras, mientras que otras tienen cuatro, cada una con garras tan afiladas como hojas de acero, capaces de atravesar armaduras y cuerpos con facilidad. La cola del dragón es una poderosa extensión de su cuerpo, musculosa y larga, a menudo utilizada como arma adicional, capaz de aplastar a sus enemigos o derribar árboles enteros de un solo golpe. El entorno en el que se encuentran estos dragones suele ser tan impresionante como las propias criaturas. Imagínese enormes y oscuras cavernas subterráneas, donde estalactitas cuelgan del techo como dientes de piedra y el aire es frío y húmedo. Estas cuevas se describen a menudo como refugios para hordas de tesoros, montones de oro, joyas y artefactos antiguos, acumulados durante siglos, brillan en la oscuridad, iluminados solo por la llama ocasional que escapa de las fosas nasales del dragón. El brillo dorado de los tesoros contrasta con la siniestra oscuridad, creando una atmósfera de misterio y peligro. En el contexto de la cultura cristiana, el dragón occidental suele verse como una figura malévola, un símbolo del mal que debe ser superado por un héroe virtuoso. Estas narrativas suelen situar al dragón como guardián de una cueva o castillo, lleno de oro y tesoros que ha acumulado a lo largo de los siglos. Estos tesoros no son solo riquezas materiales, sino que también simbolizan conocimientos ocultos o poderes mágicos que el dragón protege ferozmente. Los héroes que se enfrentan a estos dragones suelen ser nobles caballeros, armados con espadas encantadas o lanzas benditas, destinados a liberar la tierra de la amenaza dracónica. Estos héroes no solo se enfrentan al dragón en combate, sino que también superan una serie de pruebas que ponen a prueba su coraje, inteligencia y moralidad. La victoria sobre el dragón se ve como un triunfo del bien sobre el mal, de lo humano sobre lo monstruoso. Sin embargo, en algunas leyendas, los dragones también pueden ser figuras benévolas, que ofrecen apoyo o sabios consejos a quienes buscan su ayuda. Estos dragones más benevolentes a menudo son retratados como seres antiguos y sabios cuyo vasto conocimiento del mundo natural y el universo es invaluable para los humanos que logran ganarse su confianza. Estos dragones, ya sean benévolos o malvados, suelen encontrarse en sus guaridas subterráneas, a menudo cuevas oscuras y húmedas que simbolizan lo desconocido y lo oculto. Estas cuevas no son solo lugares físicos, sino también representaciones simbólicas del inconsciente, donde residen miedos y deseos ocultos. El viaje del héroe a la guarida del dragón es, por tanto, a la vez una exploración de lo desconocido exterior y un descenso a los rincones más profundos de la psique humana. La batalla contra el dragón es una lucha contra los propios demonios internos, y la victoria sobre él es un triunfo de la luz sobre la oscuridad, del orden sobre el caos. Por tanto, el dragón occidental no es solo una criatura mítica, sino una figura arquetípica que representa tanto el miedo como el deseo humanos. Es el guardián de los tesoros del conocimiento y del poder, y su derrota es una conquista tanto externa como interna. A través de estas leyendas,
podemos ver cómo el dragón se convirtió en un símbolo perdurable de la dualidad de la naturaleza humana y el eterno conflicto entre el bien y el mal. Y así, el dragón occidental sigue cautivando e inspirando, con una presencia constante en historias y mitologías de todo el mundo. Los dragonets. Los dragonets, aunque comparten la apariencia característica de los dragones occidentales, son una variante muy distinta y fascinante. Estas criaturas más pequeñas mantienen la imagen icónica de los dragones con sus escamas brillantes, alas de murciélago y colas largas y sinuosas. Sin embargo, difieren significativamente en tamaño, variando desde la longitud de un dedo hasta la altura de un ser humano adulto. Esta variación de tamaño les da a los dragonets una adaptabilidad impresionante, permitiéndoles habitar una variedad de ambientes y adaptarse a diferentes nichos ecológicos. Visualmente, los dracos exhiben la misma majestuosidad y misterio que los dragones más grandes. Sus escamas pueden venir en una variedad de colores, desde verde esmeralda hasta tonos metálicos más oscuros. A pesar de su pequeño tamaño, estos pequeños dragones no pierden el brillo y el aura intimidante de sus parientes más grandes. Sus alas son proporcionales a su cuerpo y sus ojos, aunque más pequeños, mantienen el brillo ardiente característico de los dragones, lo que sugiere una inteligencia astuta y un agudo instinto depredador. El entorno donde se encuentran los dragonets es tan variado como su apariencia. Algunos habitan en densos bosques, escondiéndose entre las copas de los árboles o en cuevas rocosas. Otros prefieren ambientes más húmedos, como pantanos o cerca de cuerpos de agua, donde pueden cazar pequeños animales e insectos. Estas criaturas son extremadamente adaptables y pueden sobrevivir en entornos extremos, gracias a su capacidad para cazar en grupos y utilizar el entorno a su favor. Los dragonets son cazadores formidables y su comportamiento grupal los hace aún más peligrosos. A pesar de su diminuto tamaño, lo compensan con números y estrategia. En manadas, los dragonets son capaces de acabar con presas mucho más grandes que ellos, utilizando tácticas de emboscada y ataques coordinados. El hecho de que cacen en grupos sugiere una estructura social compleja y una comunicación eficiente entre ellos, lo que no hace más que aumentar la fascinación por estas criaturas. Además de su capacidad de caza, los dragonets tienen una característica particularmente peligrosa: su sangre es tóxica. Este veneno es extremadamente potente y puede ser fatal con el simple contacto con la piel. La toxicidad de la sangre de los dragonets es un mecanismo de defensa muy eficaz que disuade a los depredadores y oponentes más grandes. Este veneno es una mezcla de compuestos bioquímicos que, al entrar en contacto con la piel o las mucosas, provoca una intensa reacción que puede provocar la muerte en cuestión de minutos. La existencia de este veneno también sugiere que los dragoncitos tienen pocos depredadores naturales, lo que les permite prosperar en sus hábitats. Los dragonets a menudo son retratados en mitos y cuentos como criaturas peligrosas y enigmáticas. Sus pequeñas figuras escondidas entre sombras y follaje evocan un aire de misterio y peligro inminente. La presencia de dragones en una narración suele indicar un desafío u obstáculo que debe superarse, no solo por su letalidad, sino también por la inteligencia y astucia que demuestran. Estas criaturas suelen asociarse con magos o magos, quienes pueden usarlos como guardianes o incluso como fuentes de ingredientes raros para pociones y hechizos, dada la naturaleza única de su sangre venenosa. Los dragonets, con su apariencia elegante y comportamiento intrigante, ofrecen un rico tapiz de mitos e historias en cada cultura en la que aparecen. Representan una combinación de belleza y peligro, de majestuosidad y letalidad, que fascina tanto a los narradores como a los oyentes. Estas pequeñas pero poderosas criaturas nos recuerdan que el tamaño no siempre determina el poder y que incluso los seres más pequeños pueden poseer una fuerza y un misterio que desafían la comprensión. Así, los dragonets continúan capturando la imaginación y desafiando a quienes se aventuran a explorar sus reinos ocultos. El dragón chino, guardián de las aguas. El dragón chino, también conocido como pulmón o largo, es una figura fascinante y multifacética de la mitología y el folclore chinos. Este ser mítico es una verdadera maravilla de composición, combinando características de varios animales reales para crear una entidad única y poderosa. La imagen del dragón chino es una obra de arte viva, un mosaico de elementos que juntos forman una criatura de incomparable belleza y misterio.
Comencemos con la descripción física del dragón chino, que es un ejemplo sorprendente de cómo la imaginación humana puede trascender los límites de la realidad. El cuerpo del dragón es alargado y serpentino, asemejándose a la forma de una serpiente. Esta elegante forma no solo le da una apariencia grácil, sino que también simboliza fluidez y adaptabilidad, características asociadas al agua, elemento que dominan estos dragones. Las escamas que recubren su cuerpo son las de una carpa, un pez venerado en la cultura china por su fuerza y perseverancia. Estas escamas brillan en una variedad de colores, creando un espectáculo visual que refleja la luz como un arco iris en movimiento. La cola del dragón chino recuerda a la cola de una ballena y simboliza su conexión con las profundidades de los océanos y su capacidad para gobernar los mares. Su cabeza tiene astas de ciervo, símbolo de nobleza y poder, y su rostro es el de un camello, quizás representando su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, ya sea en el desierto o en las profundidades del océano. Las garras de águila del dragón, afiladas y poderosas, indican su capacidad para cazar y su fuerza indomable. Las orejas de buey, a su vez, pueden sugerir paciencia y resistencia, cualidades importantes para un ser que controla los ciclos naturales del agua. Las patas del tigre, ágiles y fuertes, complementan esta imagen de ser poderoso y adaptable. Finalmente, los ojos de la langosta, que pueden ver en todas direcciones, simbolizan la vigilancia y la sabiduría del dragón. En algunas representaciones, se muestra al dragón chino llevando una perla en llamas debajo de la barbilla. Esta perla es un símbolo de sabiduría e iluminación, y a menudo, se asocia con la búsqueda del conocimiento y la verdad. La perla también se considera una fuente de poder mágico, que el dragón puede utilizar para controlar las aguas y los elementos. Esta asociación es particularmente importante ya que tradicionalmente se considera al dragón chino como el amo de las aguas. Controla las lluvias, ríos, cascadas y mares, siendo responsable de la fertilidad de las tierras y la abundancia de las cosechas. La asociación de los dragones chinos con el agua es una parte integral de su identidad y simbolismo. En muchas culturas, el agua se considera una fuente de vida y los dragones, como guardianes de este elemento vital, son venerados y respetados. La forma serpentina del dragón chino, que se asemeja al movimiento sinuoso de una anguila, puede verse como una adaptación natural a la vida acuática. Tu capacidad para nadar y moverte con gracia por el agua refleja tu conexión intrínseca con este elemento. Además, la forma ondulada y serpentina del dragón puede haber llevado a su asociación con el agua, ya que se asemeja a las olas del mar y al flujo de los ríos. Los dragones chinos suelen representarse en festivales y celebraciones culturales, donde su imagen se utiliza para atraer buena suerte y protección. Durante el Festival del Año Nuevo Chino, por ejemplo, se llevan a cabo desfiles de dragones para ahuyentar a los espíritus malignos y traer prosperidad para el próximo año. Estos desfiles son vibrantes espectáculos de colores y música, donde la danza del dragón, con su movimiento serpentino y elegante, cautiva a los espectadores y celebra la fuerza y benevolencia de estas criaturas míticas. En términos de carácter y temperamento, los dragones chinos son vistos como entidades benévolas, diferentes de los dragones occidentales a menudo asociados con el mal y la destrucción. Son guardianes de la justicia y protectores de la humanidad, y su presencia se considera un buen augurio. En muchos mitos, los dragones chinos se describen como sabios consejeros de emperadores y reyes, que ofrecen orientación y apoyo en momentos de necesidad. También se les suele asociar con los dioses del cielo y se les considera mensajeros divinos. Los dragones chinos, con su rica simbología y presencia majestuosa, son más que simples criaturas mitológicas. Representan la interconexión de los elementos naturales, la sabiduría acumulada a través de los siglos y la benevolencia protectora que guía y nutre a la humanidad. Como guardianes de las aguas, desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio natural y son venerados como símbolos de poder, prosperidad y armonía. En el rico tapiz de la mitología china, los dragones ocupan un lugar destacado, un testimonio de la profunda reverencia que la cultura china tiene por estas criaturas legendarias. El dragón africano, guardianes de la tierra y misterios antiguos. Los dragones africanos, aunque menos conocidos en comparación con sus homólogos occidentales o asiáticos,
poseen una gran cantidad de simbolismo y misterio que refleja la diversidad cultural y geográfica del continente africano. A diferencia de las representaciones más familiares de dragones como criaturas aladas que escupen fuego, los dragones africanos son predominantemente serpientes gigantes, con una apariencia que puede variar según la leyenda o la región específica de donde se origina la historia. Visualmente, estos dragones presentan una apariencia que puede resultar fascinante e intimidante. A menudo se los describe como criaturas con cuerpos largos y sinuosos cubiertos de escamas que pueden reflejar la luz de una manera fascinante, que recuerda a las serpientes que habitan las vastas sabanas, bosques y desiertos africanos. En algunas historias, estos dragones tienen patas robustas y garras afiladas, mientras que en otras se los representa sin extremidades, moviéndose con gracia como una serpiente por la tierra. Esta variación en la descripción puede reflejar la diversidad del propio entorno africano, que abarca desde bosques tropicales hasta vastos desiertos. El color de los dragones africanos suele ser rico y variado, con escamas que pueden ser de un verde intenso, casi negro, o de un dorado resplandeciente, que refleja el brillo del sol africano. Sus ojos se describen como hipnóticos, brillando con una luz interior que sugiere una inteligencia antigua y una profunda conexión con las fuerzas naturales. En algunas historias, los ojos de los dragones son de un color rojo brillante, lo que simboliza tanto la sabiduría como el peligro que representan. Sus afilados colmillos y lenguas bífidas refuerzan la imagen de depredadores poderosos e intimidantes. Los dragones africanos a menudo se asocian con poderes naturales y espirituales, y se los considera guardianes del conocimiento antiguo y protectores de secretos escondidos en las profundidades de la tierra. En muchas culturas africanas, estos dragones son considerados espíritus o dioses de la tierra y el agua, vinculados a ríos, lagos y cuevas, donde se cree que residen. A menudo se los retrata como seres de gran sabiduría, capaces de otorgar bendiciones o maldiciones dependiendo de cómo los traten los humanos. En algunas leyendas, los dragones africanos son guardianes de tesoros escondidos, protegiendo riquezas enterradas o escondidas en lo profundo de montañas y bosques. Las historias y mitos sobre los dragones africanos varían mucho entre las diferentes regiones y tribus. En algunas narrativas, se los ve como benévolos y ofrecen protección y prosperidad a las comunidades que los respetan y honran. Estos dragones pueden verse como símbolos de fertilidad, que traen lluvia y garantizan cosechas abundantes. En otras historias, sin embargo, se los retrata como seres peligrosos y vengativos, dispuestos a castigar a quienes ignoran las leyes de la naturaleza o intentan robar sus tesoros. Esta dualidad de carácter refleja la visión africana del equilibrio natural, donde el bien y el mal coexisten en delicada armonía. El papel de los dragones africanos en la religión y los cuentos tribales es igualmente complejo. Aparecen en rituales y ceremonias como símbolos de poder y protección, y a menudo, se invocan en momentos de necesidad para ahuyentar a los espíritus malignos o garantizar la seguridad de una comunidad. En algunas culturas, los dragones son vistos como intermediarios entre los mundos físico y espiritual, capaces de comunicarse con los ancestros o los dioses. Son, por tanto, una parte integral de la cosmología y la espiritualidad africanas, representando la profunda conexión entre la tierra, el espíritu y el ser humano. Las historias sobre dragones africanos se transmiten de generación en generación, a menudo a través de la tradición oral, manteniendo vivo el rico tapiz de mitos y leyendas que conforman el patrimonio cultural del continente. Cada historia, con sus variaciones y detalles únicos, ofrece un vistazo a las creencias y valores de las comunidades que las crearon. Los dragones africanos, con sus formas imponentes y su presencia misteriosa, continúan capturando la imaginación de la gente, sirviendo como recordatorios de que incluso en culturas menos exploradas, hay una gran cantidad de mitología esperando ser descubierta. En resumen, los dragones africanos son una representación vibrante de la diversidad cultural y la profundidad espiritual del continente africano. Son símbolos de poder, sabiduría y misterio, que reflejan la complejidad del mundo natural y las creencias profundamente arraigadas de las personas que viven en armonía con él. Estos dragones no son solo personajes de cuentos de hadas, sino que son una parte viva del tejido cultural de muchas sociedades africanas, y representan tanto el potencial para el bien como el peligro de destrucción. En la vasta y rica tradición de la mitología africana,
Los dragones ocupan un lugar destacado, recordándonos que el mundo está lleno de maravillas y misterios, esperando ser explorados y comprendidos. Wyverns, guardianes de los cielos y símbolos de poder. Los wyverns, aunque menos conocidos que sus primos dragones más grandes, ocupan un lugar especial en la mitología y la imaginación popular. Estas criaturas aladas, con apariencia de serpientes gigantes, tienen una elegancia feroz y un aura de misterio que las hace fascinantes y temibles. La imagen del wyvern, con sus características únicas, destaca en el vasto tapiz de seres mitológicos, ofreciendo una visión alternativa al concepto de dragón. Visualmente, los wyverns son criaturas impresionantes. Con cuerpos cubiertos de escamas que brillan con la luz del sol, sus colores van desde el verde musgo hasta el gris metálico, pasando por tonalidades de azul intenso e incluso rojo. Estas escamas, a pesar de parecer frágiles, son duras como el acero y ofrecen protección contra ataques y heridas. La estructura física de los wyverns es esbelta y aerodinámica, lo que refleja su perfecta adaptación para el vuelo. A diferencia de los dragones occidentales tradicionales, que generalmente tienen 4 patas, los wyverns se caracterizan por tener solo 2, lo que les da un aspecto más serpentino y ágil. Las alas de los wyverns son una de sus características más llamativas. Largas y membranosas, se asemejan a las alas de un murciélago, con costillas recorriendo sus superficies. Estas alas no son solo herramientas de vuelo, sino también instrumentos de expresión, y pueden abrirse en muestras de intimidación o cerrarse de forma compacta contra el cuerpo para un perfil más discreto. Los wyverns son maestros de los cielos, capaces de realizar maniobras aéreas que pocos seres podrían igualar. Pueden lanzarse desde grandes alturas con una precisión mortal, atacando a sus presas con garras afiladas y una cola con púas. La cola del wyvern es otro aspecto fascinante y temido. Largo y flexible, termina en una punta de púas o una púa mortal, que puede usarse como arma. En algunas leyendas, la cola es descrita como venenosa, portando un veneno paralizante o mortal, lo que hace a estos seres aún más peligrosos. La combinación de garras afiladas y una cola armada convierte a los wyverns en depredadores formidables, capaces de cazar tanto en tierra como en el aire. Esta versatilidad depredadora es una de las razones por las que los wyverns a menudo son retratados como guardianes de lugares sagrados o tesoros escondidos. En términos de comportamiento y habilidades, los wyverns a menudo son retratados como seres astutos y territoriales. No tienen la capacidad de escupir fuego como muchos dragones, pero compensan esta carencia con inteligencia y una impresionante capacidad para planear emboscadas. Sus 2 patas, aunque más pequeñas que las de los dragones típicos, son poderosas y musculosas, capaces de soportar el peso de sus presas mientras vuelan hacia sus nidos o guaridas. La falta de patas delanteras, un rasgo distintivo de los wyverns, se compensa con la fuerza y destreza de sus garras traseras y su cola. Los wyverns, a lo largo de la historia, se han asociado con símbolos de poder y protección. En muchas culturas aparecen en escudos y banderas, representando fuerza, coraje y vigilancia. Esta simbología prevalece particularmente en la heráldica europea, donde el wyvern a menudo se representa como un guardián o defensor. Su papel como mascota o en logotipos modernos continúa esta tradición, simbolizando fuerza, resistencia y dominio. La imagen del wyvern, con sus alas extendidas y su cola armada, evoca una sensación de poder y autoridad, lo que lo convierte en un símbolo popular para organizaciones militares, deportivas y corporativas. En diversas leyendas y cuentos populares, los wyverns suelen ser antagonistas de héroes valientes o cazadores de monstruos. Sin embargo, no todas las historias los retratan como villanos. En algunas tradiciones, los wyverns son considerados guardianes de antiguos secretos o guardianes de áreas sagradas, protegiendo estos lugares de intrusos o de aquellos que los profanarían. Pueden ser seres de gran sabiduría, ofreciendo consejos o desafíos a quienes buscan su ayuda o quieren demostrar su valía. Este doble papel de protector y adversario refleja la complejidad de la naturaleza de los wyverns, así como la dualidad de la naturaleza misma. En resumen, los wyverns son criaturas de gran misterio y poder. Su apariencia única y sus formidables habilidades los distinguen de otros dragones y seres mitológicos, lo que los convierte en figuras fascinantes y multifacéticas de la mitología.
Ya sea como temibles guardianes, símbolos de poder o adversarios en historias de valentía, los wyverns continúan capturando la imaginación de personas de todo el mundo. Sus historias son recordatorios de que, en el vasto mundo de la fantasía, siempre hay nuevos secretos por descubrir y nuevas criaturas por comprender. Los wyverns, con su combinación de gracia y peligro, son un testimonio del atractivo perdurable de estas antiguas leyendas y del poder de la imaginación humana. Lingworm, guardianes serpentinos y señores de las profundidades. En el vasto y diverso mundo de las criaturas mitológicas, el lingworm se destaca como una figura intrigante y enigmática. Este dragón, con su distintiva apariencia serpentina, difiere considerablemente de los imponentes dragones alados que pueblan la imaginación popular. La figura del lingworm aparece en varias mitologías y leyendas, especialmente en Europa, donde se le describe como un ser sin alas, de cuerpo alargado y sinuoso, cubierto de escamas brillantes que varían en color desde el verde esmeralda hasta el negro intenso. El lingworm, con su cuerpo de serpiente, no tiene patas traseras, lo que lo diferencia de los wyverns y otros dragones convencionales. En cambio, se mueve de forma fluida y sinuosa, deslizándose por el suelo con la gracia de una serpiente. Este movimiento ondulante se ve realzado por sus escamas, que no solo protegen su cuerpo sino que también le permiten deslizarse silenciosamente sobre la tierra, convirtiéndose en una presencia casi espectral en los bosques y cuevas que a menudo considera su hogar. La cabeza del lingworm es una mezcla de majestuosidad y amenaza, con rasgos de dragón que incluyen ojos penetrantes, a menudo descritos como brillantes como joyas, y un hocico alargado con fosas nasales humeantes. Sus escamas faciales son más gruesas y duras, formando una especie de cresta o corona a lo largo de la parte superior de su cabeza. Su boca, llena de garras y dientes afilados, es capaz de desgarrar la carne con facilidad, lo que lo convierte en un depredador formidable. Los lingworms generalmente se representan con dos patas delanteras cortas pero poderosas equipadas con garras afiladas que pueden cavar o agarrar a sus presas. Estas patas se utilizan principalmente para tracción y apoyo, especialmente cuando el lingworm ataca o excava. A pesar de la ausencia de alas, el lingworm es un ser impresionantemente ágil y peligroso. Su falta de vuelo se compensa con su capacidad para moverse rápidamente a través de terrenos variados, desde densos bosques hasta estrechos corredores de antiguas ruinas o cuevas. Este modo de locomoción no solo es eficiente, sino que también permite al lingworm acercarse silenciosamente a su presa, utilizando el elemento sorpresa como una de sus principales armas. Su capacidad para deslizarse sin ser detectado lo convierte en un cazador sigiloso y una amenaza constante para cualquier ser que se aventure en su territorio. El hábitat natural del lingworm a menudo se describe como lugares aislados y misteriosos, como montañas remotas, bosques densos o cuevas profundas. Estos lugares no son elegidos por casualidad, estas son áreas que ofrecen no solo refugio sino también una abundante fuente de presas. Los lingworms son conocidos por ser criaturas extremadamente territoriales y defender su dominio con ferocidad. Cualquier intruso, ya sea humano u otra criatura, que entre en su territorio sin permiso suele ser atacado sin previo aviso. Esta ferocidad se refleja en las numerosas leyendas que hablan de caballeros y héroes que se enfrentaron a estos dragones serpentinos, a menudo en busca de riquezas o para demostrar su valía. Las leyendas y los cuentos sobre los lingworms suelen estar llenos de simbolismo y significado. En algunas culturas, el lingworm es visto como un guardián de antiguos secretos o tesoros escondidos, que simboliza el conocimiento oculto o la sabiduría inalcanzable. Su naturaleza esquiva y misteriosa lo convierte en un símbolo de misterios sin resolver y peligros desconocidos. En otras historias, el lingworm es visto como una representación del caos y la destrucción, una fuerza que los héroes deben enfrentar y superar. Esta dualidad, de guardián y destructor, convierte al lingworm en una figura compleja y fascinante de la mitología. El carácter del lingworm, así como su apariencia, a menudo se describe como astuto y vigilante. Es una criatura de gran inteligencia, capaz de desarrollar estrategias y emboscadas. Muchas historias hablan de lingworms que hacen pactos o acuerdos con humanos, ofreciendo conocimientos o tesoros a cambio de servicios o tributos. Sin embargo, estas interacciones siempre están marcadas por una sensación de peligro inminente,
ya que el lingworm es una criatura de naturaleza impredecible y a menudo traicionera. La presencia de lingworms en la mitología y el folclore es un testimonio de su influencia duradera en la cultura popular. Aparecen en todo, desde cuentos de hadas hasta leyendas urbanas, inspirando miedo y fascinación. En tiempos más recientes, el lingworm también ha sido una figura popular en juegos, libros y películas de fantasía, donde sigue siendo un símbolo de misterio y poder. En conclusión, el lingworm es una criatura que encapsula muchos de los elementos que hacen que los dragones y seres similares sean tan fascinantes. Su apariencia única, su comportamiento astuto y su papel multifacético en la mitología lo convierten en una figura intrigante y compleja. Ya sea como guardián de antiguos secretos o como una fuerza a superar, el lingworm sigue capturando la imaginación de la gente, un símbolo eterno de las profundidades y los misterios sin resolver que aún nos intrigan. El anfítero, alas del amanecer y serpientes de los cielos. El anfítero es una de las criaturas más fascinantes y enigmáticas del mundo de los dragones mitológicos. Este dragón, con su cuerpo de serpiente y sus alas adornadas con plumas, representa una mezcla de belleza y peligro que lo convierte en una figura intrigante de la mitología. Su aspecto distintivo y características singulares lo sitúan en un lugar especial entre los seres fantásticos, evocando imágenes de misterio y asombro. El cuerpo del anfítero es serpentino, parecido al cuerpo de una serpiente o de un lingworm, pero con una elegancia única. Cubierto de escamas que varían en color desde el verde esmeralda hasta el dorado intenso, el anfítero se desliza por los cielos y el terreno con una gracia incomparable. Estas escamas no son solo decorativas, tienen una textura que refleja la luz de manera fascinante, creando un brillo que se asemeja a los colores del amanecer. Esta apariencia brillante y vibrante sirve tanto para deslumbrar como para intimidar, reflejando la naturaleza dual del anfíptero como criatura de belleza y poder. Lo más destacado del anfítero, sin duda, son sus alas. Estas alas, que se asemejan a las de un murciélago, están cubiertas de plumas de colores brillantes, que se extienden desde el antebrazo hasta la punta de las alas. Las plumas, a menudo descritas con tonos que recuerdan a un amanecer, varían en colores vibrantes como naranja, rosa y rojo, creando un espectáculo visual impresionante cuando el anfítero vuela. En algunos casos, estas plumas tienen un color verdoso, que se confunde con las escamas del cuerpo, dándole al anfíptero un espectacular aspecto de camuflaje cuando se desplaza entre la vegetación o sobre cuerpos de agua. La cola del anfítero es larga y flexible, similar a la de un wyvern pero con un giro distintivo. La punta de la cola puede ser cónica o tener una forma de espiga ornamentada, según la representación. Esta cola no solo ayuda en la navegación aérea, sino que también sirve como arma e instrumento de manipulación. En algunas historias, se describe que la cola es muy sensible y capaz de detectar cambios en el medio ambiente, lo que ayuda al anfíptero a localizar presas o evitar peligros. En términos de comportamiento, el anfítero a menudo se describe como una criatura de gran astucia e inteligencia. Su capacidad para volar y planear al mismo tiempo lo convierte en un formidable depredador y un vigilante incansable. El anfítero a menudo se representa como una figura solitaria que vive en regiones remotas y de difícil acceso, como altas montañas o densos bosques. Estos lugares no solo proporcionan un escondite seguro, sino que también son ricos en recursos y presas para sostener la dieta del anfítero. La presencia del anfíptero en leyendas y cuentos puede variar según la tradición cultural. En algunas historias, el anfíptero es visto como un ser benévolo y protector, que ofrece orientación o ayuda a los viajeros perdidos. En otras ocasiones, es un adversario formidable, un guardián de tesoros escondidos o secretos antiguos. La capacidad del anfítero para volar y su apariencia de serpiente lo convierten en un símbolo de transición y transformación, representando el paso entre el mundo terrestre y el celestial. En algunas representaciones más raras, el anfítero puede representarse con patas, añadiendo una nueva dimensión a su forma. Estas patas, si están presentes, son generalmente pequeñas y no funcionan como extremidades principales para la locomoción. En cambio, sirven para darle al anfíptero una apariencia más aterradora o imponente, aumentando su poder simbólico. Las patas pueden estar adornadas con garras afiladas, que ayudan al anfíptero a agarrar o manipular objetos, así como a defender su territorio o entablar combates.
La naturaleza del anfítero a menudo se asocia con los elementos agua y aire, lo que refleja su capacidad para moverse con gracia entre estos dos reinos. En algunas culturas, se considera un símbolo de pureza y renovación del agua, mientras que en otras, su apariencia de serpiente y sus habilidades aéreas lo convierten en un símbolo de libertad y poder. Esta combinación de elementos y simbología hace del anfítero una figura multifacética, que representa tanto la belleza como el peligro a partes iguales. En definitiva, el anfítero es una de las criaturas más complejas e intrigantes de la mitología. Su combinación única de características, un cuerpo serpentino, alas con plumas de colores y una cola ornamentada, crea una imagen que es a la vez magnífica y amenazadora. Ya sea como guardián de los cielos o como fuerza de la naturaleza, el anfítero continúa capturando la imaginación y la fascinación de la gente, y sigue siendo un ícono eterno de misterio y belleza en el reino de los dragones mitológicos. Hidra, el monstruo de las 1000 cabezas y la leyenda de la regeneración. La Hidra, una de las figuras más infames y temidas de la mitología, es una criatura cuyo terror se ve amplificado por su característica más distintiva, múltiples cabezas. Esta monstruosidad no es un dragón cualquiera, ella es el epítome del caos y la regeneración, un ser cuyo poder desafía la comprensión y desafía incluso a los héroes más grandes. El mito de la Hidra está envuelto en un aura de misterio y miedo. Descrita en varias fuentes con un número variable de cabezas, la Hidra a menudo se representa con múltiples cabezas, cada una con una expresión de furia y una mirada que parece penetrar el alma. El número de cabezas puede variar, pero en muchas representaciones tiene entre 7 y 9 cabezas, cada una con su propia personalidad e intención malévola. Estas cabezas se mueven en sincronización, creando un espectáculo aterrador y casi hipnótico de movimiento sincronizado y serpentino. La habilidad más temida de la Hidra es su capacidad de regenerarse. Cuando le cortan una de las cabezas, lo que parece una tarea sencilla se convierte en una pesadilla. En lugar de morir, la Hidra hace que crezcan 2 nuevas cabezas en lugar de la que se eliminó. Este proceso no solo convierte a la Hidra en prácticamente inmortal, sino que también convierte cada batalla en una lucha desesperada contra un adversario que parece multiplicarse indefinidamente. Este poder de regeneración a menudo se describe como directamente relacionado con el veneno mortal que corre por sus venas, un rasgo que hace que luchar contra la Hidra sea aún más peligroso. En el mito más canónico, la lucha contra la Hidra es una de las 12 tareas heroicas atribuidas a Hércules, uno de los mayores héroes de la mitología griega. La batalla tiene lugar en la región pantanosa de Lerna, donde la Hidra tiene su hogar en un pantano turbio y venenoso. El escenario se describe como un paisaje desolado y hostil, lleno de espesa niebla y vegetación húmeda que solo sirve para acentuar el clima de desesperación y amenaza que impone la Hidra. El ambiente está constantemente bañado por una luz verdosa que emana del propio veneno de la Hidra, dándole al pantano un aspecto siniestro y enfermizo. Durante el enfrentamiento, Hércules se enfrenta no solo al desafío de múltiples cabezas, sino también al terreno traicionero y la atmósfera venenosa del pantano. Cada cabeza de Hidra es una amenaza en sí misma, con bocas capaces de morder y envenenar a cualquiera que se acerque. La lucha es feroz e implacable, y Hércules se ve obligado a utilizar toda su fuerza y habilidad para hacer frente a la constante regeneración de la bestia. La cabeza de Hidra más grande y temida es la cabeza inmortal, que posee un poder casi divino. Esta cabeza se describe como indestructible con cualquier arma común, una característica que hace que el desafío sea aún más formidable. Hércules, consciente de las habilidades únicas de la Hidra, utiliza una espada dorada, un regalo de Atenea, para cortar esta cabeza inmortal. La espada dorada, imbuida de un poder sagrado y purificador, es la única arma capaz de destruir la cabeza inmortal y acabar así con la amenaza que supone la Hidra. El mito de la Hidra no es solo una historia de batalla, también es una alegoría sobre la lucha contra el mal y el caos. La regeneración de la Hidra simboliza el desafío constante e interminable que el mal puede plantear, mientras que la victoria de Hércules refleja la idea de que incluso las amenazas más grandes pueden superarse con coraje, inteligencia y la ayuda de las fuerzas divinas. En términos de impacto cultural, la Hidra ha sido una figura constante en historias y representaciones artísticas a lo largo de los siglos. Su imagen se utiliza a menudo para representar desafíos aparentemente insuperables y la lucha contra el mal.
La figura de la Hidra también aparece en diversos medios modernos, desde películas y libros hasta juegos y series, donde sigue siendo una representación poderosa e intimidante de la eterna batalla entre héroe y monstruo. La Hidra, con sus cabezas serpentinas y su capacidad de regenerarse, es una figura que resume el miedo y la fascinación que provocan los dragones y monstruos mitológicos. Representa no solo la amenaza física, sino también la idea de que el mal es una fuerza que puede multiplicarse y reinventarse, desafiando a héroes y civiles a enfrentar y superar sus propios miedos y desafíos. La leyenda de la Hidra sigue cautivando y aterrorizando, un eterno recordatorio de que a veces las batallas más duras son las que enfrentamos dentro de nosotros mismos. Tarrasque, el monstruo de las tierras del sur. El Tarrasque es una de las criaturas más formidables y terroríficas de la mitología, una leyenda procedente de lo más profundo de la provincia del sur de Francia, y cuya descripción provoca una mezcla de miedo y fascinación. Este monstruo mítico, con sus características únicas e impresionantes, destaca como una de las figuras más imponentes y desafiantes de la mitología medieval. Cuando se habla de Tarrasque, la imagen que surge es la de un gigante de proporciones colosales. Se le describe como más robusto que un buey robusto y más grande que un caballo de guerra, lo que ya establece una sensación de grandeza y peligro inminente. Su aparición es un espectáculo de horror y poder, una auténtica pesadilla en forma de criatura. El rostro del Tarrasque es una visión de terror, una mezcla brutal e imponente de rasgos felinos, con rostro de león y dientes tan afilados y letales como hojas de acero. Estos dientes no son solo para intimidar, sino que son armas naturales de destrucción, capaces de desgarrar la carne con una facilidad aterradora. La melena del Tarrasque es una extensión de su aura feroz. Comparable a la de un caballo salvaje, la melena es una combinación de fuerza y belleza brutal, que fluye en largas ondas, y cada hebra parece estar cargada con la misma energía explosiva que exuda la propia criatura. Su espalda está cubierta de escamas que se asemejan a hojas de hacha, dispuestas para formar una armadura natural contra cualquier ataque. Cada escama es más larga que la longitud de un brazo humano, y su textura áspera y cortante le da al Tarrasque una defensa casi impenetrable. Las garras del Tarrasque son comparables a las de un oso salvaje, con garras afiladas y curvas que pueden atravesar madera y piedra con la misma facilidad con la que desgarran la carne. Su cola es larga y serpentina, una extensión de su cuerpo que se mueve con una fluidez siniestra y amenazadora. Esta cola no es solo un instrumento de ataque, sino también un arma defensiva, capaz de aplastar y destruir con fuerza bruta. El caparazón del Tarrasque, ubicado a lo largo de sus flancos, es una de las características más intrigantes de la criatura. Se parece al de una tortuga, pero en una escala mucho más grande y formidable. Este caparazón no solo ofrece protección adicional contra ataques, sino que también le da al Tarrasque una apariencia de invulnerabilidad, un escudo natural difícil de penetrar. En el contexto de las leyendas que lo rodean, el Tarrasque suele ser retratado como una fuerza implacable de la naturaleza, un monstruo que aparece de repente para devastar pueblos y ciudades. Su presencia está asociada a desastres y calamidades, como una tormenta de destrucción que azota la tierra. Cuando el Tarrasque se mueve, el suelo parece temblar bajo el peso de su enorme forma y el aire se llena de un sonido de furia y devastación que resuena a kilómetros de distancia. Las historias sobre el Tarrasque a menudo retratan a la criatura como una amenaza casi imposible de derrotar, y es esta cualidad la que lo convierte en una figura central en muchas leyendas. En algunas versiones de la historia, el Tarrasque es descrito como una criatura que devora todo lo que encuentra a su paso, destruyendo todo lo que encuentra con una furia imparable. En otros, se le ve como un ser que, aunque destructivo, también posee una inteligencia y un propósito más profundos, tal vez una forma de castigo divino o un símbolo de poder incontrolable. La lucha contra el Tarrasque es una de las más difíciles y desesperadas de las historias en las que aparece. Enfrentarse a un monstruo así requiere no solo coraje y fuerza, sino también una estrategia cuidadosa y una profunda comprensión de las debilidades de la criatura. Muchos héroes y aventureros que han intentado derrotar al Tarrasque han acabado sufriendo muertes violentas, lo que lo convierte en uno de los desafíos más temidos de la mitología. El Tarrasque, de aspecto monstruoso y fuerza devastadora, es una figura que representa la lucha contra lo imposible y lo desconocido.
Simboliza el caos y la destrucción que pueden surgir de manera impredecible, y su presencia es un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza y las entidades mitológicas que habitan en los cuentos antiguos. La imagen del Tarrasque, con sus impresionantes y terroríficos rasgos, sigue inspirando historias de coraje, aventuras y el eterno desafío de enfrentarse a un poder indomable. Zmei-Gorínig, la serpiente de las montañas. En el vasto tapiz de la mitología eslava, pocos seres son tan temidos y respetados como Zmei-Gorínig, un dragón cuya presencia es sinónimo de terror y poder. Conocido como la serpiente de las montañas, este monstruo mítico es la quinta esencia de ferocidad y malignidad en la tradición eslava. Sus rasgos llamativos y su naturaleza indomable lo convierten en uno de los dragones más impresionantes y formidables de la mitología mundial. Se describe que Zmei-Gorínig tiene un inmenso cuerpo serpentino, una serpiente colosal cuyas escamas son de un verde profundo, casi metálico, que refleja la luz de una manera que da la impresión de un brillo siniestro. Su forma es más siniestra que la de cualquier otro dragón, con 3 cabezas que emergen de su cuerpo serpentino, cada una con una expresión feroz y ojos que brillan como brasas en una fragua. Estas cabezas no solo tienen la capacidad de emitir una llama ardiente desde sus fosas nasales, sino que también poseen la capacidad de expulsar humo espeso y denso desde sus oídos, un rasgo que añade un elemento de misterio y peligro al dragón. Cada una de las 3 cabezas de Zmei-Gorínig es un espectáculo de terror y poder. Sus bocas están llenas de dientes afilados, listos para desgarrar carne y huesos. Los ojos, que parecen brillar con una intensidad casi sobrenatural, son como faros de furia y maldad. Cuando el dragón emite un rugido, el sonido es un estruendo que resuena a través de las montañas y los bosques, resonando como un trueno distante, un recordatorio constante de su presencia amenazadora. El cuerpo de Zmei-Gorínig está cubierto de escamas que parecen casi impenetrables, con una textura que se asemeja a una armadura natural. Cada escala está profusamente detallada, con patrones complejos que varían en tonos de verde y dorado, creando un efecto de camuflaje entre la densa vegetación de las montañas y bosques en los que habita. Su piel no solo es dura, sino que también tiene una cualidad reflectante que hace que sea difícil distinguir al dragón desde la distancia. El dragón tiene no solo una, sino 7 colas, cada una de las cuales tiene una apariencia distinta y una función específica. Sus colas son largas y serpenteantes, con espinas afiladas y puntiagudas que pueden utilizar tanto para atacar como para defenderse. Cuando el dragón se mueve, las colas se retuercen y se entrelazan como serpientes vivientes, creando un espectáculo de movimiento fascinante y aterrador. Las garras de Zmei-Gorínig son una visión de pura ferocidad. Fabricadas en cobre pulido, brillan con un brillo metálico que refleja la luz con una intensidad casi cegadora. Estas garras son increíblemente afiladas y fuertes, capaces de atravesar la tierra y el metal con tanta facilidad como cortan la carne. Son una de las principales armas del dragón, utilizadas tanto para capturar a sus presas como para luchar contra quienes se atreven a desafiarlas. Cuando el Zmei-Gorínig se mueve, lo precede un aura de humo y llamas, creando un ambiente envuelto en una niebla tóxica y caliente. El aire a su alrededor se vuelve espeso y cargado con el calor de su presencia, haciendo que el entorno a su alrededor sea casi inhabitable para otras criaturas. El humo que emana de sus oídos se mezcla con el vapor de la tierra, creando una atmósfera llena de misterio y peligro. En las leyendas eslavas, Zmei-Gorínig a menudo se asocia con montañas aisladas y cuevas profundas, donde construye su guarida. Estos lugares se describen como inhóspitos y salvajes, lo que refleja la naturaleza indomable del dragón. Las historias suelen presentar al dragón como guardián de tesoros escondidos o como una amenaza constante para los pueblos y ciudades que se encuentran cerca de su territorio. Zmei-Gorínig es un personaje central en muchas historias y cuentos eslavos, a menudo retratado como un enemigo imbatible para héroes y aventureros. Su presencia en una historia es garantía de desafío y peligro, y enfrentarse al dragón se considera una de las mayores pruebas de coraje y habilidad. Aquellos que logran derrotarlo a menudo son considerados héroes legendarios, cuyas hazañas se celebran y cuentan en canciones e historias a través de generaciones. Por lo tanto, Zmei-Gorínig sigue siendo una de las figuras más icónicas y memorables de la mitología eslava,
una vívida representación del poder destructivo y la majestuosidad indomable de los dragones en todo su esplendor y terror. Bakunawa, el dragón celestial de las 7 lunas. En lo más profundo de la mitología filipina, entrelazada con las tradiciones y leyendas de los pueblos que habitan las islas del Pacífico, emerge la imponente y enigmática figura de los Bakunawa. Este dragón serpentino es mucho más que una simple criatura mítica, es una deidad de poder antiguo, cuya presencia es a la vez majestuosa y amenazante. Su historia está llena de misterio y fascinación, y refleja la complejidad de la naturaleza y las creencias que dan forma al universo filipino. El Bakunawa se describe como un dragón con una apariencia verdaderamente distintiva y memorable. Su cuerpo es largo y serpentino, cubierto de escamas que brillan con un tono plateado que recuerda a la luz de la luna reflejada en las aguas del océano. Estas escamas son más que una simple armadura, parecen capturar y reflejar la luz que los rodea, creando un brillo etéreo que realza el aura de otro mundo del dragón. El dragón tiene 2 pares de majestuosas alas, que se extienden desde su cuerpo como un par de grandes pájaros celestiales. Las alas están cubiertas de plumas finas y brillantes, que varían en tonos de azul y plateado, dando la impresión de que lleva el propio cielo sobre su espalda. Esas alas no son solo para volar, son instrumentos de su poder y presencia, que se mueven con una gracia que combina el poder de una tormenta con la suavidad de una brisa nocturna. Largos bigotes enmarcan su rostro, ondeando suavemente con cada movimiento del dragón. Estos bigotes tienen un tono dorado y se mueven con una sensibilidad casi mágica, capturando y reaccionando a las corrientes de viento y la luz de la luna. La lengua del Bakunawa es roja, un contraste vibrante con el resto de su cuerpo, y a menudo se extiende en espiral cuando emite su rugido profundo y resonante. La boca de Bakunawa es tan grande como un lago, con una abertura que parece tragarse toda la luz a su alrededor. Cuando el dragón abre su boca, el espacio parece expandirse y llenarse de una oscuridad profunda e hipnótica que es a la vez aterradora y fascinante. Este dragón no es solo una criatura de poder físico, sino una entidad que influye en el orden mismo del cosmos. Según la mitología filipina, los Bakunawa habitaban el mar en una época en la que el mundo tenía 7 lunas. Cada luna era una fuente de luz y belleza, pero los Bakunawa estaban obsesionados con ellas. Se creía que el dragón surgía de las profundidades del océano, deslizándose por las aguas con temible elegancia, hasta alcanzar el cielo. Una vez allí, devoró las lunas una a una, en un acto de voracidad cósmica que explicaba los eclipses. Cuando los Bakunawa devoraban una luna, era como si la noche se volviera aún más profunda y silenciosa. La oscuridad se extendió por el cielo, tragándose las estrellas y hundiendo al mundo en un manto de sombras que parecía interminable. La creencia popular sostenía que durante estos acontecimientos, el dragón se encontraba inmerso en una lucha cósmica, un choque entre la luz y la oscuridad, donde estaba en juego el futuro de la luz lunar. La presencia de los Bakunawa era una mezcla de adoración y miedo. Para muchos filipinos, era un símbolo del poder divino, pero también un recordatorio constante de la fragilidad del orden cósmico. Los eclipses, a menudo asociados con eventos catastróficos o cambios significativos, fueron vistos como momentos en los que los Bakunawa se acercaban al mundo, obligando a los mortales a enfrentar la majestuosidad y la amenaza de su poder. Los mitos sobre los Bakunawa también reflejan una profunda reverencia por la naturaleza y los ciclos celestes. Es una personificación de la fuerza bruta de la naturaleza y de los cambios inevitables que afectan al mundo. Su historia es una metáfora del equilibrio entre fuerzas opuestas y la forma en que estas fuerzas dan forma al destino de las cosas. La figura de Bakunawa trasciende la simple representación de un dragón, es un poderoso símbolo de la interacción entre lo divino y lo terrenal, entre el cosmos y la tierra. Su historia nos recuerda la inmensidad y complejidad del universo, y cómo las leyendas y mitos antiguos aún resuenan en nuestras explicaciones y comprensión del mundo que nos rodea. Jormungandr. En el vasto tapiz de la mitología nórdica, pocos seres capturan la magnitud y el misterio de Jormungandr, la serpiente de Midgard o serpiente mundial. Este colosal dragón es una de las figuras más formidables e intrigantes del panteón nórdico, y emana un aura de poder apocalíptico primordial. Hijo del astuto dios Loki y la giganta Angrboda, Jormungandr es un impresionante ejemplo de la intersección entre divinidad y caos. Según la Edda en prosa,
una de las principales fuentes de la mitología nórdica, el destino de Jormungandr comenzó con un acto de determinación intrépida por parte del dios Odín. Temiendo el poder incontrolable de la serpiente, Odín arrojó a Jormungandr al vasto océano que rodea Midgard, el mundo de los hombres. Este océano no es solo una masa de agua, sino una entidad cósmica que separa el mundo de los hombres de los dominios de los dioses y las fuerzas caóticas. Arrojado al océano, Jormungandr comenzó a crecer de manera imponente. Su expansión fue tan monumental que, con el tiempo, llegó a ser lo suficientemente grande como para rodear toda la tierra. La colosal serpiente, con el cuerpo cubierto de escamas negras y verdes, fue capaz de morderse la cola, creando un círculo infinito. Este acto de morderse la propia cola es un símbolo clásico conocido como Ouroboros, que representa la eternidad, el ciclo de la vida y la muerte y la interconexión de todas las cosas. La presencia de Jormungandr en el océano no es solo una característica física, sino también un elemento crucial del equilibrio cósmico. La serpiente es una entidad que, por su propia existencia, mantiene una conexión íntima entre las fuerzas del orden y el caos. El hecho de que sea capaz de envolver toda la Tierra con su cuerpo refuerza su importancia y el impacto que tiene en el mundo que lo rodea. La amenaza que plantea Jormungandr es palpable. El mito predice que el fin del mundo, conocido como Ragnarok, comenzará en el momento en que la serpiente suelte su cola. Esta liberación no es solo un acto de destrucción física, sino también un símbolo de perturbación cósmica. Cuando Jormungandr rompa con su propio círculo, será una señal de que el caos está a punto de desatarse, desencadenando una serie de eventos que conducirán al colapso del mundo tal como se lo conoce. El papel de Jormungandr en Ragnarok es uno de los aspectos más oscuros y fascinantes de la mitología nórdica. En el épico enfrentamiento final entre los dioses y los gigantes, Jormungandr emergerá de las profundidades del océano, trayendo consigo una marea de destrucción y devastación. Su enfrentamiento con Thor, el dios del trueno, es uno de los momentos culminantes de la batalla apocalíptica. La serpiente y el dios librarán una batalla épica que simboliza el conflicto entre el orden divino y el caos primordial. Jormungandr es más que un simple monstruo, es una metáfora viviente de las fuerzas caóticas y destructivas que impregnan el universo. Su presencia continua y su papel en Ragnarok son poderosos recordatorios de la fragilidad del mundo y la inevitabilidad de la transformación y el renacimiento. La imagen de Jormungandr, con su cuerpo serpentino y su conexión eterna con la tierra, resume la complejidad y profundidad de los mitos nórdicos, revelando las fuerzas antiguas que dan forma al destino de los mundos. Apophis. Apophis, también conocido como Apep, ocupa un lugar de profundo terror y destrucción en la mitología egipcia. Es un demonio primordial del caos y una fuerza antagónica del dios Sol Ra. Su representación como una serpiente colosal no es meramente simbólica, resume su esencia como una entidad de puro desorden y destrucción, un ser que encarna las fuerzas que desafían el orden cósmico establecido por los dioses egipcios. La presencia de Apophis en la mitología egipcia está llena de un simbolismo rico y multifacético. A diferencia de muchas serpientes en la cultura egipcia, que eran vistas como símbolos del poder divino y la realeza, Apophis es el arquetipo del caos absoluto. Su forma serpentina es a la vez un reflejo de su naturaleza resbaladiza e impredecible y un símbolo de su poder destructivo. En el antiguo Egipto, la creencia en el orden cósmico era fundamental para comprender el mundo. Ra, el dios del sol, era la personificación de este orden y estabilidad. Cada día, Ra navegaba por el cielo en su barco solar, iluminando y protegiendo la tierra. Apophis, por el contrario, era la fuerza que amenazaba ese orden. Residía en lo profundo del caos primordial, donde su presencia era una amenaza constante para la estabilidad del cosmos. Durante la noche, Apophis se levantó de las sombras y atacó el barco de Ra, intentando evitar que el dios Sol completara su viaje por el inframundo y regresara al cielo. Este eterno enfrentamiento simbolizaba la lucha entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad. La batalla entre Ra y Apophis no fue solo una pelea física, era una representación del conflicto cósmico que aseguraba la continuidad del orden y la supervivencia de la vida en el mundo. Los antiguos egipcios creían que Apophis tenía la capacidad de crear confusión y destrucción con su presencia. Fue visto como una amenaza a la vida y la armonía,
una fuerza que buscaba devolver el cosmos al caos primordial que existía antes de la creación. Las ceremonias y rituales de exorcismo de Apopis eran prácticas comunes, destinadas a proteger al mundo de su influencia destructiva y garantizar que prevaleciera el orden cósmico. En su forma más siniestra, Apopis simbolizaba la amenaza de aniquilación y desintegración, un poder que se oponía a la creación y la preservación. Su papel en la mitología egipcia como enemigo de Ra resalta la importancia del orden y la armonía en la comprensión egipcia del universo. La lucha entre Ra y Apopis es una metáfora de la batalla constante por mantener el orden cósmico, una lucha que, si no se atiende, podría conducir al colapso del mundo tal como lo conocían los egipcios. Apophis, por tanto, es mucho más que una simple serpiente. Él es la encarnación del caos y la amenaza primordial que desafía la creación y el orden universal. Su aterradora figura y sus batallas contra Ra subrayan la importancia del orden y la estabilidad en la visión cosmológica de los antiguos egipcios, reflejando la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción. Leviatán. Leviatán es una figura monumental y aterradora de la mitología judía, una entidad acuática que ocupa un lugar destacado en las escrituras bíblicas y la tradición judía. Su descripción es completa y vívida, y lo retrata como un monstruo colosal que surge desde tiempos inmemoriales para amenazar el orden y la estabilidad del mundo. Mencionado en los libros de los Salmos, Job e Isaías, Leviatán a menudo se describe como un gran dragón marino, una criatura cuya forma y presencia son sinónimos del caos primordial. Su imagen no es simplemente la de un animal, sino la de una fuerza aterradora que simboliza el desorden y el peligro incontrolable. En los Salmos, Leviatán es descrito como un ser que se mueve con amenazadora majestad, habitando las profundidades del océano y representando una fuerza destructiva e impredecible. Su inmenso cuerpo escamoso es un testimonio de su poder, y sus múltiples cabezas, en algunas representaciones, amplifican su amenaza, convirtiéndola en una amenaza aún más formidable y aterradora. El libro de Job presenta a Leviatán como un ser tan inmenso e invencible que no existen armas humanas capaces de derrotarlo. Su descripción en este libro enfatiza su fuerza sobrenatural y su papel como símbolo de potencia y terror que excede la capacidad humana de comprensión y control. Leviatán es una manifestación del caos que resiste los intentos de dominación o destrucción, y su mera existencia es un desafío al poder y al orden divinos. Isaías también se dirige a Leviatán, mencionándolo como una criatura que finalmente será derrotada y que representa una amenaza para el orden y la seguridad del mundo. La imagen del Leviatán aquí es la de una fuerza que debe ser vencida para poder restaurar la paz y el orden. Su derrota es una señal del triunfo definitivo del orden divino sobre el caos. En la tradición judía, Leviatán es más que una mera figura mitológica, es una personificación del caos primordial y un símbolo del desorden que desafía la creación y el mantenimiento del cosmos. Su presencia en las oraciones judías tradicionales refuerza la importancia de su papel como fuerza a temer y respetar, una entidad cuyas acciones tienen profundas implicaciones para el destino del mundo. La descripción de Leviatán como un dragón de agua con múltiples cabezas y un cuerpo inmenso evoca una imagen de terror y grandeza que trasciende el mundo físico. Es una entidad que, al habitar las profundidades del océano, es vista como una amenaza a gran escala, capaz de tragarse y destruir a los condenados después de la muerte. Así, Leviatán no es solo una criatura de fuerza y terror, sino un poderoso símbolo del caos que desafía el orden divino. Personifica la eterna lucha entre el orden y el caos, representando la amenaza que, si no se controla, podría consumir la creación y provocar la destrucción definitiva. Su imagen resuena con la idea de una fuerza primordial que, a pesar de su naturaleza amenazadora, eventualmente está sujeta al dominio y la justicia divinos. Estas descripciones nos muestran la diversidad y riqueza de los dragones en las mitologías de todo el mundo. Cada cultura desarrolló su propia visión de estas criaturas, dándoles características únicas y un simbolismo distinto. Y si te gustó el vídeo no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir, hagamos crecer nuestra comunidad. Hasta la próxima.